Pues sí, ya podéis ver lo bien acompañada que estoy. Yo la verdad es que me estoy poniendo cada vez más nerviosa y quiero saber cómo están ellos. Jesús, ¿cómo estás? Nerviosísimo, pero también preparado para vivir uno de los momentos más emocionantes en representación de la banda. De la ¿Has podido dormir esta noche? Pues mira, contrariamente a lo que pueda parecer, es una de las noches en las que mejor he dormido. Habéis podido almorzar todos juntos, ¿no? Creo que eso sí que lo habéis podido hacer. Sí, es un encuentro tradicional que hacemos todos los años. Almorzamos en el mesón de la Navarrería antes de venir al ayuntamiento. Me decías ayer que no habías pensado nada, que ibas a improvisar. ¿Has pensado algo esta noche o no? No, creo que me parece que no es el momento ideal para improvisar, así que recurriremos a la fórmula tradicional. Pero sí que te vas a acordar de todos los componentes de la Pamplonesa, ¿verdad? De todos estos 100 años. Sí, por supuesto, estamos en representación de todos ellos. Esto va dedicado a todos ellos y es el momento de todos ellos. No veo la batuta. No va a hacer falta. ¿No hace falta la batuta hoy? No hace falta. Va a salir con tanta convicción y con tantas ganas que no hace falta dirigirlo. Y después, como me decías, a coger el clarinete. Sí, en cuanto acabe todo el protocolo que requiere este momento, lo siguiente es, como siempre, estar con mis 50 compañeros. Mucha suerte, que vaya muy bien, Jesús. Vale, gracias. Vamos a hablar también con José Andrés Palacios, que como decíais es el presidente de la Pamplonesa, que creo que también está muy nervioso porque va a acompañar a Jesús en el balcón. Pues sí, emocionado porque representar a esta institución en este día, pues te puedes imaginar. Y como decía Jesús, yo me quiero acordar de todos los músicos, de todas las décadas, de los que hoy estamos, que tenemos una gran fortuna, y de todos los que han pasado por la Pamplonesa. Y ya si me lo dejas, va por todas las bandas de música. Yo creo que el movimiento de las bandas está naciendo, somos muy jóvenes las bandas y nos queda muchísimo por hacer, o sea que va por todos ellos, por todas las bandas. Decías tú este año que se iba a dirigir el chupinazo, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues porque Jesús nos ha traído hasta aquí. Hay una broma en la banda que decimos yo creo en Jesús. Jesús es para nosotros el que lleva 30 y muchos años haciendo todo lo que es la parte más popular de la banda. Nos saca la lagrimilla con todo lo que hace, con esa sencillez y esa forma de ser que también nos representa, ¿no? Entonces ha sido él el culpable. Que últimamente está muy poeta, entonces le da por hacer esas metáforas que... Bueno, hacen un buen tándem, ¿eh? Unos Sanfermines especiales para la Pamplonesa, ¿verdad? Sí, por supuesto, y para toda la ciudad. Tener en cuenta que nosotros nos encargaron hacer una banda hace 100 años y unas melodías para la fiesta. Con lo cual, la melodía es de Pamplona. Yo cuando digo que el chupinazo lo tira Pamplona es porque la Pamplonesa es Pamplona.